Bien, aquí seguimos en PM. Bueno, y después de las movilizaciones de organizaciones sociales, están ahora adentro del Ministerio de Desarrollo Social, reunidos en este momento. Allí está trabajando nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, contanos, a ver, ¿qué información tenés a esta hora? Jero. Estamos con un problemita con el audio, Estamos con un problema con el audio. Hay una reunión entre el gobierno y los movimientos sociales en el día de hoy. Están ahora reunidos ya dentro de el ministerio, así que en minutitos vamos a estar ahí con Jero Mura para que nos dé más información al respecto. Pero lo decíamos al comienzo del programa, una de las grandes preocupaciones del gobierno en este momento son los niveles de inflación que tiene la Argentina. El dato de inflación que se acaba de conocer del mes de enero es del 4%. En la misma cifra que hemos conocido también en el mes de diciembre. Bueno, y aquí está Orlando Ferreres con nosotros para echarnos un poquito de luz, si es posible, Orlando, en un tema tan difícil como en la Argentina, ¿no? En donde los salarios pierden contra la inflación y la inflación, lejos de cesar, sigue subiendo, Orlando. Exacto. A su vez, tenemos 2 meses de 4, o sea, más de 8 acumulados en 2 meses, lo cual muestra que el 29%, si bien es un objetivo que puede tener Guzmán, es un objetivo optimista, me parece a mí, para el año. Nosotros calculamos un poco más. O sea que... ¿Cuánto más? 50. Ah, bastante más, digo. Sí, 50, bastante 50 más. puntos para este año. Lo que pasa es que arrancamos con 4 y ya veníamos con 4 y este mes va a dar 3,6 febrero, que no es un mes que tenga mucho efecto, ninguna variable importante, o sea que en abril, marzo y abril va a ser más difícil de mantener, sobre todo porque hay ajustes de tarifas y hay otros ajustes que se van a dar en los precios cuidados, etcétera, que yo creo que eso va a generar cierta dosis de inflación. Claro. Por más que el ministro trata de calmar los ánimos, ¿no? Sí, bueno, hoy tuvo una reunión justamente con los empresarios. Hace un rato lo hablábamos con Martín Rodríguez Yebra, ¿no? En Casa de Gobierno, justamente para ver si se logra un acuerdo de precios. Claro. Y justo nos decía Martín Rodríguez Yebra que vieron un dejo de mayor realidad en el ministro, los empresarios, y de hecho tuvo algunos aplausos en la charla del día de hoy. No, a mí también me gusta Guzmán. Lo que pasa es que tiene que hacer frente a una situación muy difícil. Entonces él trata de ordenar todas las ideas y de decir las cosas como realmente son. Lo que pasa es que tiene un escenario muy difícil de por sí, que es el 29% de inflación. Me parece que bajar de 36 a 29 va a ser difícil porque ya viene usando mucho los precios cuidados, las tarifas congeladas y muchas otras cosas que no han tenido aumentos importantes, por ejemplo la nafta. Por eso digo, ahora cuando hablamos de tratar de controlar la inflación en la Argentina, uno lo que ve del otro lado, ¿no? Las decisiones que va tomando el gobierno, tiene que ver con esto que vos mencionabas recién, ¿no? Con precios cuidados, con controles, claro, o acuerdos en cuanto, por ejemplo, a la carne. Ahora hablábamos de las organizaciones sociales, hace minutitos contábamos que los convocaron para que vayan a controlar que se cumplan los precios en los supermercados. A controlar el supermercado, como si fuera un tema del gobierno. Claro. Realmente no entendemos, pero bueno, es un tema político, diría yo, que se está dando ahora y ya ha habido convocatorias también a los intendentes hace un tiempo que después desaparecieron. O sea, yo diría que no, pero no va a ser importante, pero el tema de la inflación es la cantidad de dinero. ¿Cuánto se crea para favorecer, digamos, para dar al Estado desde el Banco Central al Tesoro? Y esa cantidad fue muy grande, fue casi 85-90%, por más que la base monetaria aumentó menos, pero ahí es donde aparece la base de la inflación. Después vienen los mecanismos de transmisión, que son salarios, precios, tarifas y otras cosas más, que yo creo que se van dando como mecanismos de transmisión. Claro. No son causales, sino mecanismos de reproducción más fuerte de la inflación, porque hay como una especie
círculo vicioso que se da también en Claro, todo una suerte eso. de espiral. Ahora, vos hablabas ahora recién de la emisión el año pasado, cuando varias veces has venido aquí al programa y Sí. ponían gente como vos en la alerta diciendo, ojo con los niveles de emisión que hay en la Argentina, esto se va a sentir más adelante. Tal cual. Ese es el resultado que estamos sintiendo ahora y por cuánto tiempo más vamos a sentirlo. de Bueno, esta por lo manera. menos todo el año. Yo creo que va a haber un año muy difícil, donde quizás con la vacuna se pueda moderar bastante el tema del COVID, pero va a quedar el problema, digamos, de la inflación como el tema básico de la Argentina. Argentina es uno de los países que más inflación tiene del mundo entero. No es que sea... Claro, no de la región solamente. Comparado con Uruguay tenemos 7, 8%, en Paraguay menos, quizás en Chile también menos, en Perú Anual, menos, anual. Claro. Pero eso es lo que tenemos inflación en un solo mes nosotros. O sea que también la inflación promedio mundial está muy baja. O sea que la Argentina tiene un problema en contra de todo el mundo. A lo mejor nos gana Venezuela y otros países, pero no son muchos los países que nos ganan. Y Orlando, ¿qué va a pasar con los salarios en la Argentina? ¿No? Hay mucha gente muy preocupada por eso. Escuchamos al gobierno decir, no vamos a poner un tope para coordinar salarios. Ya se lo dijeron a las organizaciones gremiales. Digo, pero ¿qué va a pasar con los salarios en la Argentina con estos niveles de inflación? Bueno, está habiendo un aumento alrededor del 29%, que ese fue el aumento que se dio para un sector, y yo creo que se van a ir reproduciendo en ese nivel 25, 28, 26, y sin siquiera llegar a fin de año. Es por un tiempo determinado. Dentro del año, a lo mejor junio o septiembre, y después se verá, según cómo venga la inflación. Es decir, que volvemos a perder con los salarios. Otra vez va a ser difícil. Claro. No creo que se pierda porque este es un año con elecciones. En los años con elecciones comúnmente no se pierde, pero va a ser un año complicado desde el punto de vista del salario real. Claro. Ya venimos perdiendo durante 3 años el salario real. Es difícil que se pierda también este año. Por otro lado, de acuerdo a nuestros pronósticos, está por haber un aumento del Producto Bruto del país de 6,5%. Con eso tiene que haber algún aumento del salario real. O sea que por ese lado, digamos, Guzmán podría usar ese argumento para decir que es lo que va a explicar el aumento del salario real del año, ¿no? Claro, pero es una buena observación la que haces. Es cierto que estamos ante un año electoral y sabemos que las cosas difieren, son bien distintas en los años electorales. Claro. Y por eso no hablábamos de techos salariales a los gremios, ¿no? Que es lo que planteaba Hay el como gobierno. una coordinación. Claro, totalmente, No es que hay un totalmente. techo propiamente dicho, pero hay ciertos límites. Otra de las grandes preocupaciones, ¿no? Que el principal refugio de los argentinos, aquellos que pueden, es el dólar, ¿no? Tal En la cual. Argentina, y que todos estamos siempre pendientes, mirándolo. ¿Qué relación hay en los niveles de inflación que tiene la Argentina mes a mes y el impacto que pueda llegar a tener en la cotización del dólar? Bueno, hoy dijo también Guzmán, o ayer en Tucumán, que iba a aumentar un poco menos el tipo de cambio en relación a la inflación, que iba a aumentar al 2,5%, algo así. O sea que va a atrasar un poco el cambio oficial, con lo cual tendríamos un problema con los otros tipos de cambio contado con liquidación, o el dólar MEP o el dólar blue. Claro. Entonces van a sufrir una presión de la gente. Sin embargo, en el día de hoy no pasó nada, y al contrario, bajó un poco el paralelo. Pero son como pequeñas devaluaciones que vamos a tener mes a mes. Y todos los meses vamos a tener pequeñas devaluaciones diarias que van a ser en el acumulado del mes 2,5% o algo así, total del año 25%. O sea que va a ser menor que la inflación prevista, que es 29%, pero la inflación prevista todavía puede ser superada por la realidad. Claro. ¿Y crees que de aquí a fin de año podemos sostener este número que tenemos en el Es dólar un hoy? escenario probable, posible, no digo probable, porque puede ser, es poco probable, pero es un escenario que podría darse en la Argentina. Además, Guzmán viene de varios éxitos, por ejemplo, con todo lo que es la deuda externa y también con el dólar, que estaba en 195 pesos por dólar el paralelo, y ahora bajó a 150, 155. Quiere decir que ha tenido éxito en las cosas que intervino, y es una persona que habla muy razonablemente. A mí me parece que él también va a tener que hacer un acuerdo con el fondo, que no le va a costar mucho porque le va a poner ciertas condiciones.
¿Y cuánto margen va a tener allí para...? Casi nada. Claro, porque también está el acuerdo con el fondo y todo lo que el fondo pide a cambio, ¿no? Claro, ellos van a pedir a lo mejor con un acuerdo más largo, a un plazo más de 7, 8, 10 años, van a pedir un plazo de gracia y a lo mejor se consigue algún efectivo en el medio, pero con condiciones estratégicas que pueden ser muy duras y entonces que las va a tener que cumplir. Orlando, recién hablábamos de los niveles de inflación de países de la región. Vos mencionabas, hace un ratito hablábamos con nuestro corresponsal en Uruguay, con Nelson Fernández, que nos contaba que es entre 7 y 8 puntos anual. En Uruguay. En un ratito vamos... En 2 meses nosotros. Claro, que es lo que tenemos, tuvimos diciembre y enero nosotros. ¿Por qué no logramos controlar la inflación en la Argentina y sí lo logran países vecinos? Porque no estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Uruguay, de Paraguay, Bolivia, de Chile, que tampoco de Bolivia. Bueno, porque el gasto público está combinado bastante bien con la cantidad de dinero y entonces no hay una expansión monetaria brutal que empuja la inflación. Esa es, digamos, básicamente la diferencia que puede haber con Uruguay, con Paraguay, con Perú, con Chile, con todos los demás países. ¿Pero es que han acotado el gasto público? No, yo creo que el gasto público está en función de los ingresos y entonces el déficit no es muy grande y en consecuencia hay como financiarlo y por lo tanto no se requiere tanto dinero del Banco Central, sino mínima cantidad y hay como un programa monetario que es muy ordenado a todo eso y por lo tanto yo creo que eso es la conclusión. Nosotros en cambio tenemos un gasto público muy desordenado. Este año 2020, ¿cuánto fue el gasto público? Nación, provincia, municipio. Fue 47% del producto. 47% del producto. Porque fue por el COVID, claro. Fue por esto, por lo otro, pero el número total es lo que interesa. Es un número muy grande, que es mucho más grande que el del 2019, que fue 41% del producto. O sea que aumentó mucho, producto de las circunstancias del año. También el déficit fiscal primario fue de 6,5% y el total del déficit, tomando 2 puntos de intereses, de 8,5%. Bueno. Entonces son cifras que son brutales para los demás países. Claro, y ahí habrá que poner entonces el foco. Orlando, siempre es un placer escucharte e invitarte. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bien, vamos ahora a cambiar de tema.